Bienvenidos a un nuevo episodio y Camilo, quiero contarte que estoy disfrutando mucho estos espacios y hemos recibido muchos comentarios de nuestra audiencia. De eso precisamente se trata, queremos oírles y queremos resolver esas preguntas que surgen a la hora de hacer una inversión aquí en Miami como cliente internacional. Así que vamos a comenzar hoy y hoy quiero tocar un tema que me apasiona porque muchos de nuestros inversionistas, especialmente internacionales, les sorprende cuando lo descubren y es el poder del financiamiento aquí en los Estados Unidos. Y no hablo de pronto de endeudarse a la ligera, ¿verdad? Es un poco más profundo de cómo realmente las grandes riquezas en este país y en el mundo se han construido usando el dinero de otros y en este caso el dinero del banco. Tal cual, Marcela. Y me gusta que lo pongas de esa manera porque nos ha pasado a todos. Muchas veces tenemos esa mentalidad de yo quiero comprar cash porque no quiero deberle nada a nadie. Y está bien. Esa idea viene de nuestros países donde las deudas suelen ser caras, inestables y hasta riesgosas. Mis padres y muchas personas que conozco también piensan así. Ahora, cuando hablamos de Estados Unidos, el juego cambia completamente. Aquí el crédito hipotecario es el motor que ha impulsado la creación de fortunas por generaciones. Así mismo, y fíjate que si uno se pone a mirar la historia económica de este país, se da cuenta que el sueño americano no se construyó pagando todo de contado, se construyó con hipotecas. Familias que compraban una casa, la apalancaban y después compraban una segunda, luego una tercera y de ahí nacieron los grandes patrimonios. No es casualidad que las familias más prósperas y las riquezas más sólidas en Estados Unidos tengan algo muy en común, que es que no ponen todo su dinero en un solo activo y se apalancan a través del financiamiento. Y ese es un punto clave. Cuando ves cómo funcionan estas estructuras, entienden por qué no compran edificios cash. Ponen un porcentaje, financian el resto y con ese esquema controlan miles de posibilidades. ¿Por qué? Porque saben que el financiamiento en Estados Unidos no es una carga, sino un multiplicador. Ese mismo que hacen ellos a gran escala lo puede hacer un inversionista internacional que quiere empezar con su primera propiedad y construir todo un portafolio de inversiones inmobiliarias en Miami. Correcto, y fíjate que yo siempre le digo a mis clientes, y de hecho lo pongo ahora en el libro de El arte de invertir en Miami, que por cierto ya va a estar a punto de ser publicado, y es que incluso es más sencillo sacar una hipoteca como cliente internacional que como local. A los bancos les gusta el capital internacional, valoran la liquidez y el hecho que son clientes que buscan estabilidad en dólares. Hemos tenido clientes que llegan pensando que de pronto es imposible y se sorprenden cuando descubren que el proceso es muy cómodo, es muy fácil y con muy buenas tasas. Exacto. Aquí lo importante es entender que no todas las deudas son iguales. La deuda mala es aquella que se asume para cosas que no generan un retorno, consumos que se deprecian y gastos inmediatos que no construyen patrimonio. Esa deuda que en lugar de trabajar para ti te obliga a trabajar para pagarla. En cambio, la deuda buena, como una hipoteca sobre un activo inmobiliario, funciona totalmente distinto. Es un vehículo que no solo se respalda en un bien tangible, sino que además se valoriza con el tiempo y puede generar flujos constantes en dólares. Y ahí está el secreto de los grandes inversionistas. Usan la deuda como una palanca. Ellos saben que cuando financian no se trata únicamente de comprar una propiedad, se trata de controlar un activo con un mayor potencial de crecimiento, mantener la liquidez y con el mismo capital abrir la puerta a más de una oportunidad. Eso es lo que se multiplica con resultados y acelera la construcción de un verdadero portafolio. Y fíjate que eso es lo que hace la diferencia. Te pongo un ejemplo muy claro. Imagínate que tienes $1.500.000 de dólares disponibles y con esa cantidad puedes comprar una sola propiedad de contado y listo, y te quedas con un activo completamente inmovilizado. Ahora veamos otra estrategia. En lugar de poner todo ese dinero en una propiedad, utilizas ese $1.500.000 como down payment en 3 propiedades diferentes de más de $1 millón cada una. Supongamos que pones el 40% de enganche en cada caso. Eso quiere decir que con tu mismo capital el banco pone el 60% restante y en lugar de solo controlar un activo, ahora tienes 3. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que si esas propiedades se valorizan alrededor de un 8% al año, algo perfectamente alcanzable en Miami, sobre todo en los proyectos de preventa, la ganancia no la estás viendo sobre el $1.500.000 inicial, sino el valor combinado de 3 propiedades de más de $1 millón cada una. Tu retorno se multiplica, tu portafolio se diversifica y lo más importante, mantienes liquidez y flexibilidad. En otras palabras, no estás poniendo todos los huevos en la misma canasta. Estás distribuyendo tu capital de manera inteligente, estás dejando que el banco trabaje contigo y al mismo tiempo estás construyendo un portafolio en dólares que tiene más proyección, más seguridad y más potencial de crecimiento para el futuro. Y no solo es crecimiento, también es protección. Mantener liquidez es oro. Cuando compras una propiedad cash, todo tu capital queda amarrado en un solo activo y está ahí fijo. Aunque tengas un bien de valor, pues no lo puedes mover con facilidad. En cambio, cuando financias, liberas una parte importante de tu dinero y la mantienes disponible. ¿Para qué sirve esa liquidez?
para reaccionar rápido cuando aparece una oportunidad. Quizás en otro proyecto en preventa que tiene un gran potencial, bueno, una unidad de reventa con un precio atractivo. También te da la flexibilidad para cubrir imprevistos o para aprovechar ajustes del mercado o incluso para diversificar en otras inversiones que complementan tu portafolio. Esa es la mentalidad de los grandes patrimonios. Nunca inmovilizan todo en un solo lugar. Prefieren tener el dinero trabajando en varios frentes y contar con reservas para moverse cuando el mercado lo exige. Esa capacidad de reacción es lo que marca la diferencia entre un comprador tradicional y un inversionista estratégico que juega en las ligas mayores. Totalmente, Camilo. Y sumemos otro punto que casi nadie menciona, los beneficios fiscales. En Estados Unidos los intereses de tu hipoteca son deducibles. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no tributas sobre el total de tus ingresos, sino sobre la utilidad real, después de restar los intereses, ¿no? Entonces, cuando la misma deuda que usas también la usas para optimizar tus impuestos, ahí es donde tenemos una ganancia. Además, existen herramientas legales muy interesantes como el 1031 Exchange, que entre otras te permite estructurar mejor tus movimientos y reinvertir de manera más eficiente. Son estrategias que tratamos directamente con los expertos en cada caso, pero lo importante es entender que la ley está diseñada para favorecer al inversionista que se apalanca, crece y reinvierte. Este ha sido una de las fórmulas que han utilizado por décadas las familias más prósperas del mundo. Crecer en patrimonio y al mismo tiempo usar inteligentemente la ley y a su favor. Y yo sé que muchos inversionistas internacionales se quedan pensando, ¿qué pasa si los intereses están altos? Y bueno, la verdad es que la tasa nunca ha sido el verdadero problema. Lo importante no es el número en sí, sino cómo lo usas a tu favor. Piensa en esto, una hipoteca al 6% puede sonar elevada si la miras de forma aislada. Pero si esa propiedad se está valorizando en un 10% anual y además de eso te está generando flujo en dólares mes a mes, entonces la tasa deja de ser un peso y se convierte en parte de la estrategia. Los grandes inversionistas entienden que el costo real no está en el interés que pagas, sino en quedarte por fuera del mercado y perder la valorización, el flujo y la oportunidad de tener un activo en una ciudad como Miami. Eso sí es lo que cuesta caro, no entrar a tiempo por miedo a una cifra que en el contexto correcto termina siendo secundario. Eso es un punto valiosísimo, Camilo. A veces nuestros clientes tienen la duda de si esperan para comprar por la tasa de interés. Y hay una frase muy conocida en real estate que nos dice, you marry the property but date the rate. Es decir, te casas con la propiedad pero solamente sales esporádicamente con la tasa de interés. Y te voy a dar un ejemplo de por qué. Supongamos que tenemos una tasa en este momento al 7% y alguien dice, Camilo, voy a esperar a que baje al 5%. ¿Qué crees que suceda cuando la tasa baje al 5%? ¿Habrá más compradores o menos compradores buscando opciones? No, definitivamente habrá más compradores. Exactamente. Y si hay más compradores, como sucedió de pronto en la pandemia, donde había filas y filas de gente para comprar, ¿qué pasa con los precios de las propiedades cuando todo el mundo está compitiendo por la misma propiedad? Bueno, por reglas básicas de oferta y demanda, si hay muchos compradores buscando la misma casa, pues el precio debe subir. Definitivamente. Ahora, supongamos que sube, hagámoslo conservador, un 10 o un 20%. Si el departamento valía 1 millón y subió el 10%, ahora estaría en 1.1 o en 1.2 millones si llegó al 20%. Y por lo tanto, el enganche también subiría porque se calcula sobre el nuevo precio. Ahora dime, ¿qué crees que tenga más sentido? ¿Comprar ahora y luego de pronto refinanciar si baja la tasa o esperar y terminar pagando un precio más alto en plena competencia del mercado? Definitivamente antes de la competencia. Claro que sí, y ahí vuelve a tener sentido la frase que mencionamos al principio. You marry the property, but date the rate. En ese mismo ejemplo, si compraste tu departamento en 1 millón con una tasa del 7%, por ejemplo, y luego la tasa baja al 5%, siempre se puede refinanciar. Pero ya estás adelante de todo el mundo disfrutando la plusvalía y después también la nueva tasa. Exacto. Y yo siempre le digo a mis clientes, no es magia, es estrategia. Se trata de analizar la oportunidad más allá de una tasa de interés, de entender que la verdadera jugada ocurre cuando la oportunidad se encuentra con el capital y con la preparación. Y es ahí donde el financiamiento juega un papel fundamental, porque no solo abre la puerta a comprar, sino que se convierte en el vehículo para construir un futuro más grande. La pregunta es, ¿quieres simplemente tener una propiedad o quieres apalancarte y crear un portafolio que trabaje para ti, para tu familia, a lo largo del tiempo?
Porque ahí es donde se separan quienes compran por impulso y quienes construyen legado. Fíjate que lo mismo hacen los grandes billonarios del mundo, que no ven la deuda como un peso, sino como una herramienta que amplía sus posibilidades. El financiamiento es ese puente que les permite acceder a activos mayores, a diversificar y crecer mucho más rápido. Por eso, más que pensar en la deuda como una obligación, conviene verla como una estrategia. No como una carga, sino como una palanca que abre oportunidades. Esa es la mentalidad que ha construido las grandes fortunas, no desde el temor, sino desde la visión y la preparación. Así que, si este tema resonó contigo, compártelo con alguien que también esté pensando en crecer en Miami, porque la diferencia entre quedarse con una sola propiedad o crear un portafolio apalancado es la misma diferencia entre comprar una casa o construir un legado. Nuestra información de contacto está aquí abajo, por si tienes alguna pregunta, quieres conocer las mejores oportunidades de inversión en Miami y contar con toda la asesoría y el acompañamiento en cada paso del camino. Camilo, ha sido un gusto compartir contigo y con todos ustedes esta charla. Para mí también, Marcela. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto por aquí en Miami.